El tema migratorio entre México y los Estados Unidos desató un conflicto entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la exembajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, quien confirmó lo revelado por Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Donald Trump en su libro de memorias. Se acusó a Ebrard, o más bien pues lo ventaneó, lo evidenció de haber aceptado un acuerdo para dar paso al polémico programa migratorio Quédate en México, con la condición de no hacerlo público para no manchar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller, por su parte, negó los hechos y comenzó un intercambio de acusaciones entre ambos personajes, Marcelo Ebrard y Marta Bárcena. Le vamos a tener todos los detalles de las respuestas y las entrevistas también con estos dos personajes, y con esto comenzamos las noticias de la mañana. La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo. Pero déjame irme su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Fue así como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se defendió de las acusaciones que hizo la embajadora de México en Estados Unidos, la exembajadora Marta Bárcena, quien respaldó los dichos de Mike Pompeo, exsecretario de Estado, con Donald Trump, sobre el polémico programa bilateral en materia de inmigración que se llama Quédate en México, al asegurar que el canciller mexicano aceptó este plan y pidió mantenerlo en secreto. Pues sí, más o menos como lo reveló Mike Pompeo en este libro de memorias. Y de manera casi inmediata a los dichos del canciller Marcelo Ebrard ayer en la conferencia matutina del presidente López Obrador, pues reaccionó la exembajadora Marta Bárcena, le respondió al canciller, lo acusó de atacar, mentir y calumniar desde el atril de la mañanera, sostuvo sus palabras y reiteró su respeto y gratitud al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y durante su defensa, el canciller Marcelo Ebrard acusó a la diplomática no solo de calumniar y mostrar ingratitud con el gobierno federal, sino también por haber aceptado el tratado pese a que la instrucción había sido que lo rechazara. Fíjese lo que comentó Marcelo Ebrard. Ella, en cambio, ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella por eso, y qué bueno que no se la tuve, porque ve lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Ya les había ella dicho que sí al tratado de tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía. Bueno, de la misma manera, la exfuncionaria rechazó haber aceptado este acuerdo de tercer país seguro. Señaló que en junio del 2019 ella fue la que frenó la negociación con Estados Unidos y volvió a calificar a Ebrard de mentiroso. Y que también salió al quite fue el presidente López Obrador al respaldar al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, y acusó a Marta Bárcena de estar en el bloque conservador. Así lo comentó el presidente. No. Pero si está diciendo cosas que no son ciertas, pues no es más que ejercer el derecho de réplica. Pero con ella y con quien sea. Con los funcionarios, También. Pues yo creo que sí. Yo creo que está en ese bloque. Con nosotros no. No, es que cada quien es libre. Aquí no se obliga a nadie. Cada quien es responsable de sus actos.
y la historia nos juzgará. Y ya por la noche, en entrevista exclusiva con el Heraldo Media Group, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, atribuyó este conflicto al rencor que mantiene la diplomática, la exembajadora Marta Bárcena, por no haber sido nombrada canciller de México. Esto fue lo que comentó. Hay dos temas aquí. Un tema es un rencor personal en mi contra, porque yo creo que ella albergaba la esperanza de ser canciller. Y no lo fue. Pero, en fin, es un tema personal. Y su esposo también, Agustín, lo mismo. Porque no te explicas que por cualquier diferencia que pudiese haber, haya tal intensidad de odio, rencor, ¿no? Pero bueno, el trasfondo de este conflicto viene desde la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien al inicio de su gobierno pidió a México frenar la migración con el programa Quédate en México y que pues habría doblegado al gobierno de López Obrador para su implementación. Estos son los detalles de cómo comenzó esta crisis que pues inició Donald Trump con México y que bueno, pues ahora termina con este desencuentro, esta serie de acusaciones entre el canciller Marcelo Ebrard y la ex embajadora de México en Estados Unidos. Aquí le presento un recuento de cómo comenzó toda esta crisis. Durante el gobierno del presidente Donald Trump, la relación entre México y Estados Unidos tuvo varios roces. Y es que durante su administración el mandatario estadounidense amenazó en repetidas ocasiones al gobierno del presidente López Obrador con imponer aranceles en diversos productos por temas migratorios. En 2019, Trump creó el programa Quédate en México. Se trataba de una política migratoria formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante, mediante la cual personas extranjeras que buscaban ser admitidas en Estados Unidos desde México de manera ilegal o sin la documentación adecuada eran devueltas a territorio nacional, donde permanecían mientras sus casos eran tramitados en las cortes estadounidenses. El país vecino del norte comenzó a aplicar esta medida después de que el gobierno federal mexicano sostuviera diversas reuniones y que a cambio de su implementación, Estados Unidos no aplicara aranceles a productos mexicanos, y bajo el argumento de que era necesaria para afrontar la crisis migratoria entre ambas naciones. Sin embargo, Donald Trump al inicio de su campaña política para regresar a la Casa Blanca presumió haber sometido al gobierno mexicano para que aceptara dicho programa, pero fue su entonces secretario de Estado quien tras publicar un libro confirmó que México aceptó el acuerdo migratorio y que fue el propio Marcelo Ebrard quien le pidió mantenerlo en secreto. Meses después, la ex embajadora Marta Bárcena, durante una entrevista confirmó lo publicado por Mike Pompeo, lo que ocasionó una confrontación diplomática con el canciller Marcelo Ebrard. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Decir su círculo más cercano en torno a su escritorio. Pues de nueva cuenta la política exterior y todos estos desencuentros entre algunos de los integrantes pues del gobierno del presidente López Obrador, porque finalmente, si bien Marcelo Ebrard sigue siendo el canciller en funciones, el secretario de Relaciones Exteriores, pues Marta Bárcena es ex embajadora de México en Estados Unidos, la mayoría del tiempo con Donald Trump, que pues atravesó también la administración del presidente López Obrador y que, bueno, pues al inicio no parecía ser una buena relación, a pesar de que el presidente López Obrador, aunque lo criticaba cuando estaba en campaña por todos estos comentarios racistas contra los mexicanos, acusándolos hasta de homicidas y de ser unos criminales, pues después fue moderando su tono, su trato. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump tenía estas formas pues muy sui generis de negociar, que era a través de la fuerza, a través de las amenazas, a través de lo que sucedió con los migrantes, que en su momento pues la moneda de cambio era el tratado comercial, que finalmente lo terminó cambiando. Ese tratado comercial que ahora tenemos, el TEMEC, quien detonó el cambio y la modificación por completo del tratado fue el expresidente Donald Trump, todavía en tiempos de Enrique Peña Nieto, pero cruzó al sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la amenaza era pues el tema comercial. Si no nos ayudan con la migración, vamos a ponerle aranceles a sus principales exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Es decir, hubo una presión, una moneda de cambio que fue muy complicada para el gobierno federal y bueno, el presidente López Obrador tuvo que doblar las manos y quizá también lo hizo Marcelo Ebrard, tal cual lo reveló Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Donald Trump, pero finalmente pues fueron acuerdos que se tomaron en conjunto pues para evitar otros males como que nos pusieran aranceles. En fin, es todavía polémica esa decisión del presidente López Obrador, pero en este contexto se inscriben estos pleitos con la ex embajadora Marta Bárcena, que
pues finalmente que parece que todo se trae un trasfondo político, no solo, es decir, una animadversión más allá de que si quería el cargo o no, como dice Marcelo Ebrard, la ex embajadora, en ser la canciller o la secretaria de Relaciones Exteriores, pero bueno, los vínculos familiares relacionados con la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que a su vez está muy relacionada con Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, que a su vez está peleada con Marcelo Ebrard, aunque digan que no, por ver quién es el candidato o candidata de Morena en el 2024. Todo este asunto de política exterior, que si bien es por sí solo escandaloso, también trae de fondo un asunto político electoral, pues que prácticamente no se puede sacar de la conversación. Así que quizá esperemos o tendríamos que esperar más de estos desencuentros, que han habido muchos en este sexenio del presidente López Obrador, en lo que va de estos casi ya 5 años, 4 años y medio. Así que probablemente seguirán estos temas. Por lo menos ayer el presidente salió a respaldar a su canciller Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Pues porque seguramente estas decisiones, si fueron así como las describe Mike Pompeo y la ex embajadora Marta Bárcena, pues fueron con la venia del presidente López Obrador. A esperar más de estos desencuentros, porque pues la guerra por la candidatura de Morena hacia el 24 comenzó ya hace varios meses.